esta sesión tenemos programado el tema del proceso de amparo, proceso constitucional que tiene ciertas características, que suele ser también por esas características el proceso que se utiliza más en el quehacer eh, de muchos abogados o abogadas. Y claro, justamente por esas características en algún momento conllevó, ¿no?, a una cierta sobrecarga en la justicia constitucional. El día de hoy vamos a tratar de exponer algunas cuestiones materiales de cómo funciona este proceso, así como algunas características procesales, tomando en cuenta lo que se ha desarrollado por el Tribunal Constitucional, la reciente, bueno, no tan reciente, pero la modificación o cambio del nuevo Código Procesal Constitucional. Bien. Entonces, con esto, dado que el proceso constitucional se enmarca dentro de lo que sería un curso de derecho procesal constitucional, voy a partir por algunos conceptos para que pueda ser un poco más eh, sencillo o directo el, el entendimiento de hasta dónde puede abarcar la tutela que este proceso puede brindar. Bien, con ello entonces vamos a poder iniciar esta exposición con algunas características sobre el Tribunal Constitucional o la justicia constitucional y los procesos que de este se pueden derivar. Como ustedes saben y conocen, existe una justicia ordinaria o una justicia especializada en materia, digamos, laboral, penal, civil. ¿No es así? Una justicia que tiene su propia lógica procesal. Sin embargo, cuando hablamos de procesos constitucionales, hay que destacar mucho que vamos a estar ante procesos que, si bien de manera subsidiaria pueden tomar en cuenta algunas reglas del Código Procesal Civil, van a tener unos fines que van a determinar su naturaleza o cómo se van a terminar encauzando, y que también tienen un objetivo peculiar, que es la protección de los derechos y la tutela de los principios de la Constitución, que va a fundamentar en ciertos escenarios cierta elasticidad o cierta preferencia, ¿no?, a cuestiones materiales ante cuestiones de forma. Dicho ello, entonces, empezaremos destacando que el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución política, es pues el órgano de control de la Constitución. Basándonos en eso, la Constitución le ha dado cierta autonomía, independencia, y va a tener a cargo pues el deliberar sobre el asunto de estos procesos constitucionales. En un momento vamos a ver que, si bien el Tribunal Constitucional ve estos procesos constitucionales, no en todos lo hace en única instancia, sino que en cierto grupo de procesos los va a ver o va a tener competencia como última instancia. Entonces, luego el artículo 202 de nuestro texto también le va a definir en esa línea que el tribunal conoce en última y en definitiva instancia, pues, el proceso de amparo, que es el proceso que vamos a ver el día de hoy, además del habeas corpus, habeas data y el proceso de cumplimiento. Quizá puedo ir adelantando en esta parte que estos procesos que ustedes ven enumerados en el artículo 202 aluden a una lista de procesos constitucionales que buscan proteger la tutela de derechos fundamentales, distintos al proceso de inconstitucionalidad o el proceso competencial, que lo que buscan es bien proteger la validez de la Constitución como norma suprema o proteger las atribuciones y competencias que la Constitución ha asignado a ciertos órganos. Entonces, ya del artículo 202 podemos ir derivando una característica del proceso de amparo, que es un proceso de tutela de derechos fundamentales. Es decir,
a través de este amparo se busca proteger derechos más que competencias o principios abstractos de la Constitución. Es decir, el amparo va a proteger derechos. Y como ya seguro lo han ido advirtiendo con los demás docentes, cada proceso tiene para sí, cada proceso constitucional tiene para sí una lista de derechos fundamentales que va a proteger. En un momento también vamos a ir sobre eso. Ahora, de nuevo les decía que todos los procesos constitucionales tienen ciertas características que va a ser importante tomar en cuenta para el análisis ya de cada caso en concreto. Ahí aparece la finalidad de estos procesos que son también un tema anunciado por el Código Procesal Constitucional, el cual señala que los procesos constitucionales buscan garantizar la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos, así como los principios y la fuerza normativa de la Constitución, ¿no? Eso como un marco paraguas o un marco muy amplio. Esto de cara a poder concretizar o precisar el contenido que tiene nuestro texto constitucional. Con estas características generales de lo que es el Tribunal Constitucional y de lo que son los procesos constitucionales, vamos a poder entonces a desarrollar lo que se mencionaba en el artículo 202, de que el Tribunal Constitucional, vamos a regresar, el Tribunal Constitucional eh, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del proceso de amparo. Y esto lo podemos esquematizar de la siguiente manera, porque nos va a dar un panorama de cómo es que podemos llegar a un amparo y cómo el Tribunal Constitucional tiene competencia sobre ese amparo. Como ya seguro también lo han visto en su práctica jurídica, cuando se presenta un proceso de amparo, en primera instancia lo va a ver un juez del Poder Judicial. Y únicamente cuando tras ese proceso se haya dado una resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente una demanda, se puede plantear un recurso de agravio constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda tener este caso, ¿no?, en su instancia. Lo mismo sucede con todos los demás procesos que se mencionan acá, pero nos interesa el proceso de amparo. Y claro, cuestión distinta, solo para tenerlo como dato, es lo que sucede con el proceso de inconstitucionalidad o el proceso competencial, que no pasan previamente por el Poder Judicial, sino que de manera directa son vistos por el Tribunal Constitucional como única instancia. Entonces, para que un proceso de amparo sea visto por nuestro Tribunal Constitucional, porque puede ser que por ahí alguien que esté muy alejado del proceso de amparo tenga la idea de que de manera directa lo va a ver el Tribunal Constitucional, habría que precisar o aclarar que en primer lugar tiene que ser visto por un juez, el competente del Poder Judicial, y que después de una resolución de segundo grado que declara esa demanda infundada o improcedente, se va a poder presentar un recurso de agravio para que el Tribunal Constitucional emita una sentencia sobre ese caso. Entonces ya tenemos el panorama de los actores que participan y a través de qué recursos se puede plantear el amparo ante el Tribunal Constitucional. Y entonces vamos a desplegar lo que tenemos agendado para el día de hoy respecto a el proceso de amparo, que nos va a servir tanto para la instancia a nivel del Poder Judicial como ya cuando el Tribunal Constitucional desee el caso también pueda determinar. Bien, vamos a iniciar con algunos aspectos sobre el origen del amparo.
No sé si ustedes ya habrán tenido una clase sobre el habeas corpus, pero a nivel del derecho procesal constitucional o de la tutela de los derechos fundamentales, ha sido el habeas corpus quien tiene un origen de larga data sobre su presencia en el derecho. Incluso se llegan a tener algunos precedentes en la Carta Magna, en otros documentos ingleses, muy históricos y claro, previos incluso a la misma gestación del Estado liberal. No obstante, la figura de amparo, vista como un proceso que va a proteger los derechos que no están siendo protegidos por el habeas corpus, o vista como un proceso que protege todos los derechos de manera general, va a aparecer eh, a fines, ¿no? Del siglo XX. No, perdón, a inicios del siglo XXI. Eh, en nuestro contexto nacional va a ser la Constitución de 1979 la que empieza a realizar el reconocimiento del proceso de amparo con esa nomenclatura. Y claro, le va a asignar la tutela de los derechos reconocidos por la Constitución. Un proceso que va a poder ser activado ante vulneraciones o amenazas a estos derechos fundamentales. Vulneraciones que pueden venir por cualquier autoridad, funcionario o persona. Si nos damos cuenta, desde el origen de este proceso en nuestra realidad peruana, su ánimo ha sido brindar a los titulares de los derechos fundamentales un mecanismo muy amplio. Amplio porque protege cualquier derecho. Amplio porque va a ser una reacción de tutela que lo podemos plantear ante el Estado, cualquiera de sus integrantes, pero también ante cualquier persona. E incluso en ese entonces, ese amparo tenía una característica que ya no se ha mantenido, pero que hacía que la persona que buscaba justicia pudiera elegir entre la tutela vía amparo o la tutela vía justicia ordinaria. Esta característica de alternancia o de elección de justicia constitucional o justicia ordinaria se estableció en los orígenes de la creación del amparo en nuestro país y fue también una característica que luego conllevó a esto que habrán seguramente también escuchado como la amparización de los procesos eh, judiciales. Una amparización porque cualquier afectación antes de ir quizá por una vía penal o civil, contencioso administrativa, que podía ser una vía adecuada para proteger un derecho fundamental, era desplegada porque la persona prefería presentar un amparo. Pero esa característica ya la hemos dejado en el pasado con el anterior Código Procesal Constitucional que fue aprobado en el 2004 y con el nuevo Código Procesal Constitucional. Pero es importante conocer esas características porque muchas de ellas, salvo esta característica de la alternancia, se ha pues mantenido hasta nuestra constitución política vigente. Así tenemos que el artículo 200, numeral 2, que habla sobre el proceso de amparo, sigue brindando una tutela amplia a la persona en tanto que señala que va a proceder ante hechos y omisiones, al igual que la Constitución del 79, es decir, ante acciones y ante omisiones, que pueden ser cometidos, al igual que la Constitución de 1979, autoridad, funcionarios o cualquier persona. Y también se mantiene esta característica de amplitud respecto a los derechos fundamentales que son protegidos por este proceso. Y dentro de la jurisprudencia,
y también del desarrollo doctrinario sobre el amparo, ha quedado asentado de que el objetivo, lo que uno espera con una justicia vía un proceso de amparo, es pues reponer las cosas al estado anterior. Lo mencionado tiene gran importancia ante la siguiente pregunta. ¿Qué puedo esperar después de que presento una demanda de amparo? ¿Un tema pecuniario? ¿Un tema de resarcimiento? Pues bueno, la respuesta es lo que acabo de comentar. Si la lógica, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo 200, es tener un proceso ante la afectación de un derecho fundamental, ese proceso, si es que termina atendiendo tu pretensión, va a terminar reconociendo mecanismos o puntos resolutivos para proteger tu derecho. ¿Y cómo lo protege? Pues lo principal es buscar que se repongan las cosas al estado anterior. Si, por ejemplo, existe una medida de una autoridad que eh, implica una afectación a tu derecho a la propiedad, una, mm, mencionemos una expropiación, por ejemplo, que no haya sido emitida de la manera correcta, eh, pues el proceso de amparo va a buscar que se repongan las cosas al estado anterior, brindar todas las facultades que se derivan del derecho a la propiedad a su titular. Y claro, este objetivo de reponer las cosas al estado anterior de la violación o amenaza va a ser lo que la justicia constitucional va a buscar en su punto resolutivo de ser el caso. Pero imaginemos que tras una afectación a un derecho y el devenir, ¿no?, de los tiempos, la reposición deviene en irreparable. ¿Qué puede hacer ahí la justicia constitucional a través del amparo? Acá, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, viendo casos de afectación al derecho a la educación, ha mencionado de que pese a que la afectación ya no se puede reponer al estado anterior, aún así es necesario emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Y una de las justificaciones va a ser, claro, que esas actuaciones que afectaron a una persona en un contexto determinado no se vuelvan a repetir. Entonces, en esa decisión, el tribunal puede establecer criterios interpretativos para que una autoridad en el futuro no vuelva a incurrir con esa misma afectación. A efectos, claro, de la persona que así se ha visto afectada, habría que analizar quizás si tiene otras pretensiones, activar otros procesos, ya no de naturaleza constitucional, porque lamentablemente, claro, la afectación ya no puede repararse. Y mencionaba el caso del derecho a la educación porque imaginemos un escenario en donde por una actuación de un estudiante, este termina siendo expulsado de su universidad, el estudiante presenta su demanda de amparo, pasan muchos años, el estudiante se cambió de universidad, obviamente por las circunstancias, terminó su nueva carrera, inició un nuevo proyecto de vida y pues ya no desea retomar a la universidad. Y ahí, claro, podría decirse que la situación pudo verse valorada como irreparable, entonces ya no va a poder ser restituido el derecho a la educación tal cual, pero igual puede declararse la vulneración de este derecho y el tribunal establecer estos criterios. Eso en cuanto a estas características que podemos ir adelantando sobre el proceso de amparo. Dicho ello, nos toca ahora ver qué derechos fundamentales pueden ser protegidos por el proceso de amparo. Distinto a el proceso de habeas corpus y el proceso de habeas data, la forma en cómo podemos definir los derechos que son tutelados por el proceso de amparo
es, no sé si ustedes ya lo han escuchado con otros docentes, el mencionar que el proceso de amparo es aquel proceso constitucional mediante el cual buscamos la tutela de todos los derechos fundamentales que no son protegidos por el habeas corpus y el habeas data. Así de sencillo. ¿Por qué hacemos esta referencia en relación a otros procesos? Porque mientras que el habeas data y el habeas corpus tienen derechos muy, muy definidos, claro, el amparo sirve para proteger todos los derechos de la Constitución, estén mencionados de manera expresa o no en ella. Entonces, si ya sabemos que el habeas corpus protege la libertad de la persona y otros derechos conexos, y si sabemos que el habeas data protege el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa, a excepción de estos derechos, todos los demás se van a proteger a través de qué proceso? El amparo. Así de sencillo. Entonces, si bien podemos hacer el ánimo de memorizar todos los derechos fundamentales que se mencionan en el artículo 44 del nuevo Código Procesal Constitucional, artículo que especifica el catálogo de derechos que son titulados bajo el proceso de amparo, una definición muy sencilla podría ser la que he comentado. Proceso que protege los derechos que no tienen tutela por el habeas corpus y el habeas data. Ahora, tratando de hacer una descripción muy general de los derechos que aparecen en este catálogo del nuevo Código Procesal Constitucional, tenemos, por ejemplo, al derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Bien, sobre este derecho sí quisiera hacer alguna acotación, porque ustedes, si en algún momento ingresan a buscar jurisprudencia del Tribunal Constitucional, van a advertir que la igualdad y la prohibición de discriminación es un derecho relacional. Esta característica de ser un derecho relacional significa que cuando se afecta la igualdad o la prohibición de discriminación, también se va a afectar en relación con otro derecho fundamental. Entonces, por ejemplo, les pueden afectar, ya que hemos estado hablando del derecho a la educación, el acceso al derecho a la educación en relación al derecho a la igualdad, porque les están discriminando en comparación con otro grupo de estudiantes. Entonces, eh, el derecho a la igualdad o prohibición de discriminación, como siempre va a aparecer de la mano con otro derecho fundamental, puede que también aparezca de la mano con la libertad personal o la libertad de tránsito, dos derechos fundamentales que se protegen por el habeas corpus. Entonces, si se afecta la igualdad y la prohibición de discriminación en relación con la libertad de tránsito o la libertad personal, ¿qué derecho, perdón, qué proceso constitucional utilizaría? ¿El amparo por la prohibición de discriminación y la igualdad o el habeas corpus por la libertad personal y la libertad de tránsito? Esa es la pregunta que quiero plantearles. Y de hecho es la pregunta que nos hace o que nos lleva a valorar el por qué es importante identificar los derechos que son protegidos por cada proceso constitucional. Dada esta característica particular del derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Que a veces se presenta de la mano con derechos que se protegen por el habeas corpus, ustedes van a encontrar, por ejemplo, algunos procesos constitucionales, pero van a encontrar algunos escenarios en donde, pese a que son muy similares, terminan siendo encausados por habeas corpus en un caso y en otro por amparo. Y esto es porque muchas veces los abogados terminan dándole un énfasis en particular a un derecho fundamental en específico. Si el énfasis se da, por ejemplo, a la libertad personal, van a terminar eligiendo, pese a que también se presenta un trato desigual, van a terminar eligiendo
el habeas corpus. Pero si el énfasis lo quieren dar en la prohibición de discriminación, terminan presentando un amparo. De lo que he podido advertir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y eso es una característica que solo lo podemos ver cuando aparece la igualdad y no discriminación, porque de nuevo, este derecho siempre va de la mano con otro derecho fundamental. Cuestión distinta ya con los demás derechos que son protegidos por el amparo. Eh, Libre desenvolvimiento de la personalidad, que es el derecho que protege las decisiones que la persona puede tomar en el marco de su proyecto de vida, decisiones que pueden ser tan simples y que no deben de ser protegidas por otros derechos fundamentales. A este derecho fundamental se le denomina como derecho fundamental eh, residual, ¿no? Porque es un derecho fundamental que protege cualquier decisión, como por ejemplo la decisión de querer ser o asumir una profesión en particular, el decidir fumar o no fumar, el decidir colocarme un cinturón de seguridad. Claro, son decisiones que no están protegidos por derechos en específicos como la libertad de expresión, la libertad personal, pero que igual son protegidos a nivel constitucional vía este derecho fundamental. Luego tenemos la libertad de religión, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de contratación, la libertad artística, intelectual, científica, la habilidad y secreto de las comunicaciones, el derecho a la reunión, honor, intimidad, imagen, rectificación por expresiones inexactas o agraviantes, por ejemplo, el derecho a la asociación, el derecho al trabajo, la sindicalización, la propiedad, por eso que hablaba de la expropiación, el derecho de petición ante una autoridad competente, también aparece el derecho a la participación política a nivel individual o a nivel colectivo, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la tutela procesal efectiva, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, a la remuneración, pensión, libertad de cátedra, el acceso a los medios de comunicación social, el derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho al agua potable. Suelo comentar acá que el reconocimiento del derecho al agua o de a veces estos servicios que nosotros contratamos, como el derecho al Internet, son derechos que, ojo, no es que dentro de su contenido esté el garantizar la gratuidad de esos servicios o bienes, sino que más bien lo que buscan es garantizar ciertas características, como por ejemplo el acceso al servicio, la calidad del servicio, ¿no? Solo para irlo comentando. Y los demás derechos que la Constitución va a reconocer. Ejemplo de esto es, yo mencionaba hace un momento, el derecho al Internet, que la Constitución hace poco ha positivizado y que, claro, no lo vemos enumerado en este artículo 44 del nuevo Código Procesal Constitucional, pero que aún así, si queremos proteger ese derecho, vamos a utilizar el amparo. Eh, un caso también puede ser, hemos hablado del derecho a la propiedad, tanto en su manifestación individual, pero también podemos encontrarlo en su manifestación colectiva. Tenemos consultas, quizás si pueden, sobre los derechos que son tutelados, podemos escuchar dos preguntas para ir continuando, para no perdernos quizás el hilo, en tanto, en tanto las preguntas se enmarquen en el tema de los derechos que son tutelados por el amparo. Porque si son preguntas sobre cuestiones procesales, las podemos plantear más adelante. Entonces, Reader, quizá podemos darle pase o puedes leer dos preguntas y por ahí tenemos de lo expuesto hasta el momento. No, doctora, no hay ninguna pregunta. Ok, Puede cor- continuar, doctora. ya.
Gracias. Entonces, vamos a continuar. Bien. De lo visto hasta ahora, podemos identificar que el proceso de amparo protege una vasta lista o catálogo de derechos fundamentales, que su origen remonta en la Constitución de 1979 en el Perú, que procede, acuérdense, ante acciones y omisiones de funcionarios, servidores o cualquier persona. A esta exposición hay que sumar una característica muy importante del proceso de amparo, una característica que va a determinar cuándo es que podemos ir ante el proceso de amparo. Y nos estamos refiriendo con ello a la característica de la residualidad. ¿Qué implica la residualidad? Cuando yo estaba exponiendo el tema del origen histórico del amparo, les comenté que este tenía la característica de la alternatividad. La persona decidía si tras una afectación a su derecho acudir ante un proceso ordinario o acudir ante un proceso constitucional vía amparo. Y les comenté que esta característica conllevó a la ordinarización del amparo. Es decir, el amparo fue visto como un recurso ordinario porque tras una afectación era lo primero que podíamos activar. Sin embargo, tras la Constitución de 1993 y el Código del 2004, esa visión de ver al amparo como la primera opción fue cambiada, guiándose un poco con otros modelos de tutela constitucional, la cual dice que la primera vía de procesos que debemos de activar son los procesos ordinarios, es decir, acudir a la justicia especializada en la materia, la cual debe disponer un proceso para proteger nuestro derecho y que recién después de haber agotado esa vía ordinaria, podemos acudir al amparo, en tanto la vía ordinaria no haya sido satisfactoria. Entonces, por ejemplo, si en materia laboral, si existía un tema de despido, lo primero que hacían las personas era acudir vía amparo a la justicia constitucional. Sin embargo, en el ámbito laboral se fue precisando y mejorando la tutela laboral para el caso de despidos arbitrarios. Y llegó un momento en donde se decía, ante el planteamiento de un proceso de amparo, que antes de acudir a la justicia constitucional, la persona tenía que acudir a esa vía ordinaria que estaba siendo desarrollada por el derecho laboral. ¿Y por qué? Dado que existía una vía específica igualmente satisfactoria que el proceso de amparo para proteger ese derecho fundamental. No sé si me entienden, pero lo que busca en ese sentido la residualidad es ver al proceso de amparo como un mecanismo que va a atender requerimientos de urgencia y que solo procede cuando las vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la tutela del derecho que estamos invocando. En ese sentido, si alguno de ustedes quiere plantear un proceso de amparo por una afectación a su derecho a la propiedad, hay que preguntarnos si los procesos que nos da el derecho civil brindan o no ese mecanismo de tutela para este derecho. Si es que no lo brindaran, ahí recién el proceso de amparo va a ser una vía. Y esto de cara a cuestiones procesales que vamos a ver en un momento. Uno de los requisitos que hay que cumplir es no estar en esta lista de causales de improcedencia del proceso de amparo. Y una causal de improcedencia es
no haber acudido a la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria. Entonces, la residualidad nos dice que solamente hay que acudir al amparo cuando no exista un proceso igualmente satisfactorio que el amparo para proteger nuestro derecho. Es decir, no se puede advertir una justicia o una tutela adecuada o urgente para la afectación de mi derecho fundamental. A nivel de jurisprudencia, se han dado algunos casos en materia de afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas, consulta previa, tutela de la propiedad colectiva. El tribunal ha establecido que, dado que estamos ante una población vulnerable, ante una afectación que además puede conllevar a un escenario que no puede ser revertido, de manera directa s- pueden acudir a presentar su amparo, porque del ordenamiento jurídico no se advierte una vía igualmente satisfactoria como el amparo para tutelar la consulta previa o la propiedad comunal. Es un ejemplo de esta característica de residualidad. Y claro, esta característica también evita que amparicemos toda afectación de derecho fundamental, ya que ante una afectación, lo primero que debemos de hacer es buscar un recurso ordinario que le dé también protección a nuestro derecho. Y si es que no lo encontramos, hay que explicar por qué no es adecuado. En un momento vamos a ver esos requisitos para poder plantear esa demanda de amparo. Con este preámbulo, entonces vamos a entrar un poco más a cuestiones procesales o características sobre la procedibilidad que se debe de cumplir cuando hablamos de un proceso de amparo. Ya hemos adelantado que a razón de la residualidad del amparo, debemos de acudir ante una afectación de un derecho a una vía igualmente satisfactoria. ¿No es así? A esa característica que ya hemos identificado del amparo, hay que añadir que si estamos, por ejemplo, ante una afectación realizada por el Estado, incluso vamos a tener que acudir antes que las vías judiciales a vías previas, a vías administrativas que también van a ser necesarias para buscar una protección oportuna a nuestro derecho fundamental. Y es por eso que ahora vamos a hablar de las vías igualmente satisfactorias y las vías previas, que como les decía, son vías que debemos de activar y de acuerdo a la identificación de esas vías y de suponer de cómo se trataron nuestros derechos en estas vías, valorar si procede el proceso de amparo. Si ustedes revisan el artículo 7, que es el artículo del nuevo Código Procesal Constitucional, que regula este dos tipos de vías, el título del artículo 7 es regular las causales de improcedencia. Por eso, si es que no agotamos las vías previas o si existiendo vías igualmente satisfactorias acudimos al amparo, la respuesta, la respuesta de la justicia constitucional a nuestro amparo va a ser pues declarar a esa demanda como improcedente, porque no estamos cumpliendo con estos requisitos. Vamos a empezar y de paso retomar un poco algunas ideas sobre las vías igualmente satisfactorias. Ese va a ser nuestro primer punto. Y luego vamos a hablar de las vías previas, ¿no? Son dos temas muy importantes en cuanto a cuestiones procesales que debemos de conocer sobre este proceso. Vías igualmente satisfactorias. Lo que
busca la constatación de la existencia de una vía igualmente satisfactoria, como les decía, es dar fuerza a esta característica de residualidad del proceso de amparo. Con lo cual, como se menciona en la diapositiva, solo si no se tiene una vía procedimental específica igualmente satisfactoria que el amparo para la protección del derecho constitucional, se puede acudir al proceso de amparo. Es decir, no debemos de tener otra alternativa, como antes sí sucedía. Si es que el juez identifica un proceso de acuerdo al derecho, ¿no? En el ámbito penal, civil, contencioso administrativo, laboral, un proceso que puede servir para proteger ese derecho que tú dices se ha afectado, entonces improcedente porque tienes que acudir a ese proceso. Solo si es que nuestro sistema jurídico no ha previsto un proceso o por las características del caso de la urgencia, mm, agotar o acudir a ese proceso ordinario conlleve una afectación más gravosa o a una situación de irreparabilidad, es que se puede habilitar el amparo de manera directa. Y claro, la pregunta que quizás va a aparecer es, ¿cómo sabemos si existe un proceso que es una vía igualmente satisfactoria? ¿Qué características debe de tener ese proceso ordinario para yo poder saber que también va a proteger mi derecho fundamental? A esta pregunta el Tribunal Constitucional la ha respondido. En un momento vamos a ver un fragmento de una sentencia donde desarrolla esa respuesta, pero les voy adelantando de que ha tratado de dar características que deben de evaluarse respecto a ese proceso ordinario para corroborar que es una vía específica, identificable, que va a proteger al igual que un proceso de amparo. Y ahí se menciona que ese proceso tiene que tener una estructura idónea para la tutela del derecho. Y la estructura, claro, implica también la identificación de plazos razonables para la tutela de un derecho, porque si no se prevé también este elemento, puede devenir la irreparabilidad. También se menciona que la resolución, la decisión que se puede emitir, debe brindar una tutela adecuada. Esto también un elemento a valorar de ese proceso ordinario. Y que no exista riesgo de que se produzca la irreparabilidad, como por ejemplo en el caso de las comunidades indígenas. Es decir, si existe en efecto un proceso ordinario para proteger mi derecho, pero yo advierto como persona que acudir a ese proceso sabiendo cuánto va a demorar, pero tomando en cuenta las características especiales de mi caso, va a conllevar a una situación en la que ya no voy a poder retrotraer la afectación al estado anterior, entonces el amparo va a ser la mejor decisión, porque aparece como un proceso de tutela urgente. También menciona que hay que constatar que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. Esto, si se dan cuenta, tiene que ver con la anterior característica, ¿no? Entonces, la irreparabilidad, la urgencia son elementos importantes para valorar si la justicia ordinaria se presenta como una vía igualmente idónea o adecuada para proteger estos derechos fundamentales. Y cuando hablamos de vías igualmente satisfactorias, podemos estar hablando de afectaciones que vienen de privados y de entidades públicas. Hay que evaluar si ante esas afectaciones aparecen pues estas vías para poder realizar estas, digamos, esta apertura hacia el proceso de amparo. Acá, por ejemplo, les termino dejando un fragmento de el Tribunal Constitucional en la cual, si ustedes van identificando, trata de dar
como alcance a lo que se debe de interpretar como una vía igualmente satisfactoria. Y a esta lista que hemos visto hace un momento, el Tribunal Constitucional la termina derivando en dos dimensiones. En una dimensión objetiva, dice, hay que constatar consideraciones objetivas, también hay que constatar consideraciones subjetivas. Esa valoración o ese examen respecto a este proceso ordinario nos va a llevar pues a constatar si en efecto es una vía igualmente satisfactoria. Sobre la perspectiva objetiva, menciona el tema de la estructura, el tema de la idoneidad de la protección que se va a recibir. En el tema de la perspectiva subjetiva, se menciona el, el riesgo, ¿no? de la afectación ante la activación de este recurso ordinario. También se menciona si se evidencia que no es necesaria una tutela urgente. Entonces, esos son los elementos que el Tribunal Constitucional nos ha dado. Si se dan cuenta, son eh, características muy abstractas, ¿no? Muy generales, y que, de acuerdo a cada caso, hay que justificar si se presentan para ir de manera directa hacia el proceso de amparo. Cuestión distinta es, pues, el tema de las vías previas, que me parece ya. Sí, que también está mencionado en el artículo 7 inciso ya 4 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y claro, esta exigencia de las vías previas, es decir, de agotar vías previas, tiene por objeto evitar que el acceso a la jurisdicción constitucional se produzca sin dar oportunidad a que la administración pública pueda pronunciarse sobre la afectación que se habría dado con ella, y se le dé una oportunidad para remediar la lesión que se ha dado a través de determinada entidad. Recién después de que se hayan agotado esas vías previas dentro de la administración pública, se va a poder activar pues otro tipo de tutela ya a nivel judicial y, de ser el caso, también a nivel constitucional. Entonces, las vías previas lo que busca es identificar, claro, qué vías dentro de una institución se pueden identificar para seguir buscando la tutela de un determinado derecho fundamental, sobre todo cuando estamos frente a consideraciones protegidas por el proceso de amparo. Sin embargo, la justicia constitucional también reconoce de que en escenarios de afectación de derechos fundamentales pueden existir vías previas en la misma administración, pero, pero su activación podría también afectar los derechos fundamentales. Y es ahí en donde aparecen escenarios en donde no va a ser exigible el agotamiento de determinadas vías previas, si es que, claro, a través de ellas, por ejemplo, no se resuelve en un plazo fijado de acuerdo a la norma, si la vía previa no se encuentra expresamente regulada, si, por ejemplo, por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable, si una resolución que no sea la última instancia en esta sede administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo. Si nos damos cuenta, la vía previa aparece de la mano con las afectaciones que se producen dentro de la administración, ¿no? Distintas las afectaciones que pueden darse por cualquier persona. Y esto, nuevamente, como lo hemos mencionado, porque la vía previa se concibe ante afectaciones que vienen por parte de una autoridad estatal o una entidad estatal que a nivel estructural puede regular administrativamente esas vías que pueden ser activadas en primera instancia por la persona afectada.
Y claro, una vez que se ha agotado esa vía previa, hay que evaluar si a nivel judicial la persona va a tener una vía igualmente satisfactoria. Porque antes de ir a un amparo, o mejor dicho, en lugar de ir a un amparo, esa vía igualmente satisfactoria va a ser pues la vía que va a tener que activar. Entonces, el tema de las vías previas en una instancia de la administración pública va a ser muy importante valorar o tomar en cuenta. Eh, y a diferencia de las vías igualmente satisfactorias que aluden a procesos ordinarios, estas tienen que ver más con procesos administrativos, procesos internos que debemos de agotar. Eh, tenemos acá, como podemos ver, una sentencia del Tribunal Constitucional en la que, si no me equivoco, trata de explicar un poco la finalidad del agotamiento de la vía previa y menciona que debe destacarse que este tribunal, haciendo referencia al agotamiento al agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Que bien resulta aplicable a las vías previas, ha establecido que la exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la administración la posibilidad real, ¿no?, de que éste realice sus propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda, ¿no?, en esa vía, la administrativa, solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos, ¿no? Entonces, vía previa a esta instancia administrativa interna que nos puede brindar la misma institución para tutelar nuestros derechos fundamentales. Y ya, bueno, después vamos a ver si activamos un proceso, sea de justicia ordinaria o sea finalmente el amparo. Esta estructura de características de improcedencia, como van advirtiendo, eh, ponen al amparo entonces como un mecanismo que es de urgencia, no en cualquier momento lo puedo activar, que es excepcional o residual, como lo estamos advirtiendo. Y ya para cerrar estas, digamos, distinciones, ¿no?, entre vía previa y vía igualmente satisfactoria, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Pensemos en un caso, mm, un tema y aquí quizás si es que hay laboralistas me pueden ayudar, un caso de un despido en una institución pública, ¿bien? Sabemos que si el despido, si no me equivoco, implica un caso de acoso, ¿no? Es como un acoso contra una mujer. eh, a nivel interno, la legislación, si es que es dentro del Estado, ha estructurado vías administrativas para que se pueda demostrar que quizás ese despido está amparado en temas fundados en un embarazo, ¿no? Si estamos hablando de una mujer. Si después de que se ha agotado esta vía administrativa persiste la afectación de nuestro derecho fundamental, y habiendo agotado la vía previa a nivel administrativo, podemos luego ir a un proceso ordinario. Y aquí habría que preguntar, ¿ya puedo ir a un amparo o puedo ir a un proceso especializado? Si estoy buscando tutelar el derecho al trabajo, quizás vinculado a un tema de discriminación, puedo preguntarme, ¿existe un proceso ordinario que proteja mi derecho al trabajo en tanto no puedo ser despedida por
una característica que me diferencia de un hombre, en este caso estar embarazada, por ejemplo, y claro, aparece el proceso de el despido arbitrario, ¿no? Un proceso que ha sido estructurado en vía laboral, bajo la cual las personas pueden buscar la declaratoria de estar ante un despido basado en un motivo prohibido y buscar la restitución de la persona a su trabajo e incluso, claro, buscar este tema eh, de la cuantificación de los daños que se han realizado. Si seguimos la línea de este ejemplo, las primeras instancias que se activan en la institución estatal son las vías previas. La decisión de si voy ante un proceso que va a terminar declarando este despido como arbitrario es el análisis de las vías igualmente satisfactorias. Otro caso, también en materia laboral, en temas de la desnaturalización del vínculo laboral. Ustedes pueden buscar también vía judicial eh, el reconocimiento de la desnaturalización, ¿no es así? Que un juez en materia laboral pues evalúe si se han, digamos, presenciado y corroborado los elementos de una relación laboral durante un tiempo determinado, que constatan en efecto que estamos ante una relación indeterminada, solo por mencionar. Eh, Ante ese escenario, la persona tiene que preguntarse, ¿existe a nivel interno de la institución en la que he estado trabajando un mecanismo para yo buscar se me reconozca la desnaturalización de mi vínculo laboral? Si no existiera, entonces no hay una vía previa que exista para la tutela de mi derecho. Si dentro de la administración no existiera, yo no tengo que agotarlo. Porque acá dice, ¿no? Eh, si no se encuentra expresamente regulada una vía previa dentro de la administración, yo no tengo por qué agotarla. Entonces, de frente me pasaría a analizar ya si existe una vía igualmente satisfactoria. Si nos damos cuenta, este análisis de primero hay una vía previa y luego hay una vía igualmente satisfactoria, el análisis de estos dos componentes lo vamos a tener presente cuando estemos ante la administración. Ante afectaciones de privados, lo más común es ir de frente a analizar si existe una vía igualmente satisfactoria de manera directa, ¿no? Imaginemos un grupo de vecinos que toman la decisión de colocar una reja, de libertad de tránsito, que termina colocando una reja que va a afectar el ingreso de una persona a su casa. La persona puede decir, esta otra persona está afectando mi derecho a la propiedad porque no me permite disponer de ella. Es una reja que impide mi acceso a la puerta de mi casa. Y en esa instancia, en este caso, no va a existir una vía previa, porque quien está afectando tu derecho es otra persona, no es la administración. En ese escenario, lo que vamos a tener que corroborar es que, ok, no existe vía previa, pero existe una vía igualmente satisfactoria que puedo activar para sacar esa reja, y si no existe, entonces voy a poder ir al amparo. Eso es un poco lo que distingue el tema de las vías previas de las vías igualmente satisfactorias. Ojo, si bien el código nos exige agotar estas vías de ser el caso, también no se olviden que la jurisprudencia y también el Código Procesal Constitucional, el nuevo código, habilitan de que si acudir a la vía previa o acudir a la vía igualmente satisfactoria implica, sea por los plazos, por la estructura, una irreparabilidad a nuestros derechos, en tanto yo lo fundamente, se va a ver de manera oportuna activar el proceso de amparo y ya no tener que acudir a la vía previa o a la vía igualmente satisfactoria.
pero es importante que se explique, que se den las razones del por qué estos otros mecanismos, pese a que existen, pueden traer dilataciones o mayores afectaciones a los derechos que protege el amparo. Entonces, eso es lo que me interesaba exponer respecto a las vías igualmente satisfactorias y vías previas. Y ahora pues vamos a entrar a otras características procesales que tiene el proceso de amparo. Muy bien, vamos a empezar a hablar ahora de la legitimación. ¿Quién puede presentar quién puede presentar una demanda de amparo? Nuevamente tratando de comparar este proceso constitucional con los otros procesos que van a haber. No sé si ya expusieron el habeas corpus, pero ese proceso constitucional tiene una característica muy distinta al amparo y por eso que quiero comentarlo. El habeas corpus, al proteger la libertad personal de una persona ante escenarios muy urgentes o gravísimos, ha tenido o adoptado la característica de una legitimación muy flexible. Tanto la persona que es afectada como cualquier persona que tome nota y busque la protección del derecho de la persona afectada puede presentar su demanda de habeas corpus. E incluso las formalidades, ¿no? Se relativizan, no existe un formalismo tal cual, pero claro, sí hay que determinar ciertas consideraciones cuando se plantea una demanda de habeas corpus. No obstante, en el caso del amparo, solamente la persona afectada es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo. Cuestión distinta al caso del habeas corpus, nuevamente. Como les comento, yo puedo presentar, por ejemplo, un habeas corpus a favor de una persona que arbitrariamente puede estar siendo detenida por los policías. Tomo nota de ella, del caso. Por ser docente, presento mi habeas corpus, buscando que se proteja el derecho de la persona y no voy a saltarme el requisito de la legitimación. Pero en el caso del amparo, no es así. Solamente la persona que se ve afectada puede presentar el amparo. Por ejemplo, si a mí terminan afectándome el libre desarrollo, desenvolvimiento de mi personalidad, no podrían, pues, mis hermanos, mi amigo, presentar una demanda de amparo para proteger mi derecho. No, a nivel procesal únicamente se habilita a la persona cuyo derecho fundamental, protegido por el amparo, se ve afectado. Y esta es una consideración que, claro, se va a evaluar en cada caso. Si no se cumpliera con este requisito de legitimación, entonces no se va a dar procedencia a la cuestión de fondo que amerita el caso. Entonces, la persona afectada es quien presenta la demanda de amparo. ¿Qué más se dice una vez que ya la persona afectada decide presentar la demanda de amparo? Aparecen requisitos de plazo. La demanda de amparo, mencionábamos en un inicio, se puede activar ante acciones u omisiones de funcionarios o personas, ¿cierto? Dado que la lógica del amparo es dar una tutela urgente, se ha puesto en el siguiente escenario, que una vez que se haya producido la afectación del derecho fundamental, la persona afectada va a tener el plazo de 60 días para presentar esa demanda de amparo. Esto bajo la lógica de que estamos ante una afectación definitiva, ¿no? Que tiene una fecha sobre la cual podemos contabilizar el cese
no el cese de la afectación, perdón, sino podemos constatar la producción de la afectación y que la afectación ha quedado ahí identificada. Pero también hay que tomar en cuenta que el plazo de los 60 días podría no ser aplicable si es que estamos ante una afectación continuada. Esto se ha presentado en los escenarios en donde se busca la tutela del derecho a la salud o del medio ambiente. Podemos estar ante, pensemos en el caso La Oroya, un escenario en el que se viene afectando el medio ambiente, la salud de manera continuada, porque la actividad que realiza la afectación es permanente y, claro, no hay un hito en específico sobre la afectación debido a que esta permanece en el tiempo y al no tener concluida esa afectación, el plazo de los 60 días no tendría mucho sentido. Vinculado también al tema del plazo, es decir, a partir de cuándo podemos realizar la contabilización de este periodo, el nuevo Código Procesal Constitucional dice que los 60 días van a aplicar siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la demanda. Entonces, aquí habría que evaluar si es que la imposibilidad del conocimiento se ha dado y si la activación era posible o no del amparo, me refiero. Eh, Vinculado también al tema del plazo, tenemos una regla muy especial para el proceso de amparo que podemos presentar ante resoluciones o laudos arbitrales. Resolución que es emitida por una autoridad, ¿no?, del Estado, un laudo arbitral que es emitida por personas. En este sentido, se menciona que el plazo para interponer la demanda de amparo es de 30 días hábiles y se inicia la contabilización con la notificación de la respectiva resolución o del respectivo laudo. Acuérdense de que siempre hay que identificar un hito para empezar a realizar el recuento o el conteo del plazo que nos va a quedar para activar esta demanda de amparo. Bien, entonces eso en cuanto a la legitimación, en cuanto al tema de los plazos, que es importante conocer como características procesales del amparo. Y vamos a pasar ya al siguiente tema, que nos va a dar luces de cuándo es que podemos proceder con nuestra demanda de amparo, o han ahondado un poco más en estas características, porque ya hemos hablado de las vías igualmente satisfactorias y también hemos hablado de las vías previas, pero hay consideraciones quizás más mm, que requieren un poco más de detalle. De acuerdo a nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, el artículo 6 señala que no procede el rechazo liminar de la demanda. Mm, ¿Por qué, dirán ustedes, menciona esta característica? Porque el anterior Tribunal Constitucional, del que ahora tenemos, por ejemplo, bueno, y otros más, podían desplegar un rechazo liminar de la demanda. E incluso se establecían supuestos, ¿no? Si, por ejemplo, ya teníamos un caso similar que había sido analizado por un precedente o una demanda de amparo en la cual se establecía la improcedencia o reglas sobre este, cabría de plano el rechazo liminar. Ni siquiera la declaratoria de improcedencia, sino ni, ni dando cuenta de la admisibilidad de esa demanda. Pero con el nuevo Código Procesal Constitucional se apertura la prohibición de ese rechazo liminar de la demanda. Y va a ser el artículo 7 el que regula las causales de improcedencia
Y del 8 para adelante se regulan consideraciones sobre cómo es que procede un amparo contra una norma, contra una resolución judicial, contra un laudo, por ejemplo. Entonces, como el tema de peso, quizá que nos interesa conocer más que el rechazo eliminar, es el tema de la improcedencia y también estas otras características de los tipos de proceso de amparo que van a aparecer, vamos a exponer un poco lo que dice el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional. Les decía, el artículo 7, ¿no? que, que tenemos acá, enumera los supuestos de la improcedencia de una demanda de amparo. El primero es que los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. En términos simples, de que la afectación que estoy aludiendo y lo que busco con mi demanda no se vinculen con un derecho que es protegido por el amparo. Y tiene mucha razón, por eso el legislador, al establecer de que si yo en mi descripción de hechos y en mi petitorio no he hecho el desglose adecuado para poder vincular estos elementos con el contenido del derecho fundamental que se protege por el amparo, entonces no puedo acudir al amparo. Sea porque es una cuestión no tutelada a nivel constitucional, o sea porque es una cuestión que no se protege por el amparo, sino quizá por otro proceso constitucional. Entonces, lo primero que debemos de realizar es la descripción de los hechos de manera muy detallada. Puede ser que incluso nos equivoquemos al momento de escribir la demanda y identifiquemos un derecho de manera errónea. Eh, digamos, yo estaba hablando del derecho a la reunión, pero en realidad el derecho era la libertad de expresión. Sin embargo, la justicia constitucional o el tribunal, sobre todo, cuando analiza el caso, va a identificar que los hechos y el petitorio sí se vinculan con un derecho que es protegido por el proceso de amparo. Que si bien hubo una identificación, digamos, errónea, basándonos en los fines y principios de los procesos constitucionales, igualmente se identifica la afectación de un derecho que amerita tutela y por ende puede eh, realizar un análisis ya sobre la libertad de expresión y no sobre el derecho a la reunión de ser el caso. Pero ese es el sentido del primer requisito de improcedencia, ¿no? O mejor dicho, de la primera causal de improcedencia. Exigir que la demanda describa de manera detallada hechos y petitorio vinculados a un derecho fundamental protegido por el amparo. Ahora, recuerden que el amparo, si bien puede realizarse contra cualquier acción u omisión de una autoridad o de una persona, siempre hay que preguntarnos si el amparo es el recurso o el proceso más adecuado en tanto hay una persona afectada. Porque, por ejemplo, ¿no? Están haciendo una consulta de si cabe un amparo contra un decreto supremo si en tanto el decreto supremo afecte a una persona de manera concreta. Si yo quiero cuestionar al decreto supremo porque quiero sacarlo del ordenamiento jurídico, entonces el amparo no va a ser el proceso constitucional adecuado, porque lo que busca el amparo es restituir la afectación de un caso en concreto.
En un momento vamos a ver un poco cómo funcionan los amparos contra normas jurídicas, pero si, por ejemplo, uno tiene cuestionamientos de un decreto supremo o de normas de rango infralegal, el proceso más adecuado, más que un amparo, puede ser la acción popular o podría ser otro proceso constitucional. Esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Nuevamente, si bien el amparo es contra cualquier acción o omisión, hay que analizar las características de cada caso. Dos, si existen vías procedimentales específicas e igualmente satisfactorias. Y acá ya lo hemos comentado, ¿no? Ya hemos ahondado en las características que debemos de constatar sobre la estructura y existencia de un proceso ordinario. Y digamos, ¿no? Si en un proceso de tutela del derecho a la propiedad, yo no encuentro un recurso ordinario que sea adecuado, efectivo para proteger una determinada pretensión sobre la propiedad, podría entonces ir al amparo, pero tengo que explicar por qué es que no existe dentro de lo regulado en nuestro sistema jurídico un proceso que pueda dar tutela urgente y pertinente a este derecho fundamental, el derecho a la propiedad. Cuestión distinta es si, por ejemplo, hablando en el marco del derecho a la propiedad, es que si la resolución que yo obtengo, ¿no? En segunda instancia, o la resolución que ya es definitiva del Poder Judicial, de un proceso ordinario, pero que esa resolución en donde yo buscaba proteger mi derecho a la propiedad termina afectando derechos como la tutela jurisdiccional efectiva o la debida motivación, yo podría presentar el amparo para cuestionar la resolución porque no respetó mi derecho a la debida motivación o a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que estaríamos en un supuesto que vamos a ver en un momento ante un amparo contra resolución judicial. De manera directa, ya no estaría protegiendo propiamente la propiedad. De manera indirecta, sí, pero de manera directa, el derecho que daría apertura a este proceso de amparo contra una resolución judicial sería pues la afectación que ha aparecido en el proceso ordinario que yo activé. Entonces, habría que diferenciar, porque en el Tribunal Constitucional ustedes van a encontrar muchas sentencias en donde se habla del derecho a la propiedad y a veces es porque no hay una vía igualmente satisfactoria o es porque se está analizando un amparo contra una resolución judicial que se demanda por afectación a la tutela jurisdiccional efectiva o al debido proceso en el marco de un proceso ordinario que estaba siendo planteado para proteger mi derecho a la propiedad. Entonces, hay que ver en cuál de esos supuestos podríamos estar ante una eventual protección de la propiedad. Tres, que el agraviado haya incurrido previamente a otro proceso judicial para pedir la tutela respecto a su derecho constitucional. Si a nivel de la justicia constitucional se constata que, por ejemplo, ya presentaste otro amparo, entonces no cabría, perdón, o has presentado otro proceso judicial para buscar la tutela, no cabría pues atender a esa pretensión de acceso a la justicia. También se menciona el no haber agotado las vías previas, como ya lo hemos mencionado, cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional, que era el que me estaba confundiendo en el punto 3, el cual alude de que si se advierte que has presentado una demanda de amparo en un juez constitucional en otra región y luego lo vuelves a presentar acá, en Lima, entonces, claro, aquí habrían dos vías vía amparo que están siendo activadas para proteger una misma situación. La segunda sería declarada improcedente dado que ya hay una demanda de por medio.
El numeral 6 no lo vamos a comentar porque tiene que ver con conflictos constitucionales que son vistos mediante el proceso de competencial. No lo estamos analizando ahora. Y bueno, el 7 menciona en tanto haya vencido el plazo para interponer la demanda. ¿Cuál es el plazo? Hemos dicho 60 días de producida la afectación, salvo la excepción de las resoluciones judiciales y los laudos, que el nuevo código nos da 30 días hábiles. Y también mencionaba la otra excepción, que era el estar ante una afectación continuada, y ahí pues no tenemos un plazo máximo, dado que como la afectación es permanente, lo podemos incluso durante la misma permanencia establecer una demanda de amparo. Entonces, vamos ahora a explicar un poco los tipos de proceso que, perdón, los tipos de amparo que aparecen y que por ahí tiene que ver con algunas preguntas que ustedes me están planteando. Y acá nos vamos a quedar unos buenos minutos. Eh, la Constitución y el nuevo Código Procesal Constitucional, además de estas causales de improcedencia que hemos comentado, han ido desglosando ciertas reglas de cuándo no se puede acudir al amparo. Y estas reglas han permitido crear una tipología para algunos de amparos. Existe el amparo contra resoluciones judiciales, existe el amparo contra normas, las cuales tienen que ser autoaplicativas para que sean procedentes. Existe el amparo contra las resoluciones dictadas por la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, y también existe el amparo presentado durante los regímenes de excepción. Entonces, ahora vamos a explicar cada uno de estos, digamos, tipos de amparo o situaciones de amparo vinculado a cuestiones ya no tanto de improcedencia, sino más bien de procedencia. Entonces, si regresamos al artículo 200, en las primeras diapositivas yo destaqué de ese artículo 200 de la Constitución el hecho de que el constituyente resaltaba cuándo es que procede el amparo, ¿no? Ante un hecho, una omisión en donde se afecte mediante una amenaza o una vulneración un derecho de la Constitución. Pero ese artículo 200 también dice que no procede contra normas legales ni contra, nos quedamos con esto, ni contra resoluciones judiciales emanadas en procedimiento regular. Esta última disposición o párrafo del artículo 200 podía llevarnos a pensar que el proceso de amparo no estaba previsto para las resoluciones judiciales, es decir, para cuestionar resoluciones judiciales. Es decir, que si bien se mencionaba que es un proceso contra autoridad o funcionario, si es que mediaba una resolución judicial, pues no procedía. Eso pudo ser una interpretación que en su momento, de manera muy literal, podía asumirse. Pero el detalle de este artículo 200, y estoy tratando de llegar a la fundamentación del por qué ahora hablamos de amparo contra resoluciones judiciales, es el siguiente, que la Constitución lo que hace es resaltar que contra aquellas resoluciones que devienen o que son emanadas de un procedimiento regular, solo sobre aquellas no cabría un proceso de amparo. Contrario censo, si fueron emanadas mediante un procedimiento irregular, sí cabría el proceso de amparo. Y fue así como se habilitó la posibilidad de presentar un proceso de amparo contra una resolución judicial.
si se dan cuenta. El tema de la irregularidad de una resolución judicial se ha vinculado con el hecho de que esa resolución no está debidamente motivada o que esa resolución está afectando, si queremos hablar en términos ya más adecuados, no está respetando la tutela judicial efectiva o el debido proceso. Entonces, si la resolución ha afectado el derecho a probar, el derecho a la defensa, el derecho al contradictorio y otros derechos que están incluidos en el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, entonces la resolución es irregular y por lo tanto, podríamos presentar un amparo contra esa resolución. La causal que podríamos decir puede aludirse en mayor medida contra una resolución judicial podría ser la falta de debida motivación. Si finalmente los jueces no detallan los elementos fácticos, jurídicos, con una argumentación interna y externa adecuada, pese a que podría tener razón en su conclusión, la sentencia no estaría siendo emanada mediante un procedimiento regular, un procedimiento que haya respetado tu derecho como demandado, demandante, denunciado, denunciante, de recibir una justicia mediante un procedimiento debido, adecuado. La conclusión de esto es, pues, que si presentas una demanda de amparo contra una resolución judicial, tienes que fundamentar esa irregularidad. Tienes que vincular el contenido de la resolución o el efecto de la resolución con la afectación del debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Se entiende? Una demanda de amparo contra una resolución judicial va a exigir que expliquemos cómo es que esa resolución ha devenido en irregular porque está afectando el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva. Dos derechos que tienen contenidos distintos, identificables, autónomos y que el Tribunal Constitucional ha desplegado su contenido o desarrollo. Eso respecto a las resoluciones contra resoluciones judiciales. Si regresamos sobre el mismo artículo 200, también se menciona que no procede una demanda de amparo contra normas legales. Y eso tiene que ver con ya el segundo tipo de amparo. Y de esto se desglosaba el sentido de que si la afectación venía por una norma legal, e incluso si la afectación venía por una norma legal, no se podía buscar una tutela mediante el proceso de amparo. Lo que se desarrolló a nivel de la jurisprudencia es de que sí cabría obtener justicia constitucional vía amparo, en tanto esa norma tenga la característica de ser autoaplicable. Es decir, si se ha aprobado una norma legal que no requiere para su aplicación que medie alguna regulación y que por lo tanto su sola vigencia genera afectaciones concretas, entonces la persona que está siendo afectada de manera concreta por la aplicación directa de esa norma puede presentar su amparo.
Por eso se menciona o se resalta que la norma tiene que ser autoaplicativa. Lo contrario de esto sería que estemos ante una norma heteroaplicativa, que para que pueda concretarse requiere de una regulación. Heteroaplicativa necesita regulación, autoaplicativa que automáticamente se aplica, que no requiere de alguna condición que medie para que despliegue sus efectos. Desde luego que el efecto, mejor dicho, la consecuencia de una demanda de amparo contra una norma autoaplicativa va a circunscribirse únicamente para el caso en específico. Del análisis de la norma puede llegarse a la conclusión de que se afectó un derecho, que la norma tiene una interpretación inconstitucional, pero a lo mucho lo que se puede hacer es inaplicar esa norma para el caso en concreto y no desde luego expulsarla del ordenamiento jurídico, porque ya otro proceso constitucional es el que va a aparecer para realizar este último ejercicio. Si estamos hablando de una norma con rango legal, pues será el proceso de inconstitucionalidad el que deberá de aparecer para expulsar esa norma, lo que no prohíbe que para un caso en concreto pueda ser esa norma inaplicada. Déjenme pensar en un ejemplo de un amparo contra una norma autoaplicativa. Me acuerdo más de reglamentos, pero a ver, vamos a tratar de... Ya. Hace un par de años el Tribunal Constitucional sacó, si no me equivoco, tanto en un, fue en un amparo también, también hay un habeas corpus sobre ese caso, pero fue un amparo en donde se analizaba este artículo del Código Civil que establece los apellidos del padre y de la madre para que sean dispuestos, claro, en la identificación de su hijo o de su hija. Se menciona que primero va, que se coloca el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, ¿no? Se presenta una demanda de amparo porque en el caso en concreto, la persona cuyo derecho estaba siendo afectado tenía una situación en la cual desde el inicio, eh, desde que nació, tuvo primero el apellido de la madre y luego el apellido del padre. Creo que su padre era brasileño. Claro, en Brasil ustedes saben que el orden no es igual al que nosotros hemos dispuesto en nuestro sistema de identificación, el orden de los apellidos. Entonces, ella había creado toda una identificación con el orden del primero el apellido madre, luego el apellido padre. Cuando quiere acceder a su documento de identidad de ya haber cumplido, creo, 18 años, o por un trámite, no recuerdo bien, le deniegan, ¿no?, el acceso de su documento a no ser que realice la rectificación apropiada de los apellidos. En una demanda me acuerdo que aludieron la identificación, ¿no?, por el tema del documento de identidad. Pero en otra demanda aludieron el tema de la prohibición de discriminación por el orden de los apellidos. Y en este último, me parece que era un amparo, se llega a mencionar de que para el caso en concreto, la aplicación de esa norma implicaba tales efectos. E incluso se aprovechó para hacer un control difuso y pedir, claro, al legislador que precise una regulación sobre el orden de los apellidos, porque de ese dispositivo del Código Civil no se desplegaba literalmente que primero necesariamente iba el apellido del padre y luego necesariamente el apellido de la madre. Lo que se desprendía de la descripción del artículo era de que va el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Entonces, un amparo contra una norma autoaplicativa es inaplicar la norma de carácter general para un caso en concreto, pero esa norma sigue siendo parte de nuestro sistema jurídico, incluso cuando
se advierta o perciba que es inconstitucional, a no ser que la deroguen o a no ser que mediante un proceso en específico la saquen del sistema jurídico. Eso es amparo contra una norma autoaplicativa. Otro tipo de amparo se da contra las resoluciones dictadas por la Junta Nacional de Justicia, este organismo constitucionalmente autónomo que se dedica de la evaluación, ratificación de jueces y fiscales, y del Jurado Nacional de Elecciones, otro órgano constitucionalmente autónomo que se ha encargado de la jurisdicción electoral o del proceso electoral de acuerdo a la Constitución. ¿Qué sucede con estos dos órganos? Puesto que el artículo 154 de nuestro texto constitucional trajo una regla que parecía nuevamente, al igual que contra las resoluciones y contra las normas, no posibilitaba un amparo contra lo que ellos podían decidir. El artículo 154 menciona que no son revisables en sede judicial y por lo tanto constitucional las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral ni las de la Junta Nacional de Justicia en materia de evaluación y ratificación de jueces, lo cual conllevaba a sostener esta interpretación de que existían decisiones que podían estar al margen de un control constitucional. Hace muchos años llega al Tribunal Constitucional un caso con el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, en la cual analizan la aplicación de este artículo, del artículo 154. Y analizan la aplicación de ese artículo porque se preguntan de si ante una, creo que era destitución de un juez o de un fiscal, incluso advirtiéndose irregularidades, se podía privar de la activación de un proceso de amparo. Si se dan cuenta, va un poco parecido a la línea de un amparo contra una resolución judicial. Y lo mismo sucede en materia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O puede que en el camino de la competencia electoral un determinado candidato sea sacado de la contienda porque no cumplió un requisito establecido por la ley. Esta evaluación lo realiza el Jurado Nacional de Elecciones, pero puede que el candidato exponga que esa resolución no valoró determinado elemento o que la interpretación que asumió de la ley fue una interpretación muy restrictiva en contra de sus derechos fundamentales. Y claro, puede acudir, entonces, la pregunta es si en estos escenarios se puede acudir a un proceso de amparo. Nótese que en el caso de la Junta Nacional de Justicia está en juego un cargo dentro de la función de un juez o de un fiscal. Esto tiene que ver con el derecho de acceso a la función pública, de que si hay una evaluación tiene que ser debidamente fundamentada, ya que el cierre de tu vínculo en el ámbito de la función pública tiene que también estar debidamente fundamentada, si es que sobre todo accediste vía una carrera específica. Y nótese también que en el caso de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, estas guardan una característica vinculada a la temporalidad, que también requiere una tutela muy urgente. Los plazos que a veces un proceso puede darte para buscar que se te garantice el derecho a la participación política, podrían no ser tan adecuados si es que los procesos o etapas electorales son muy acotados y si obtienes una justicia, incluso a tu favor, esta puede ser cuando ya se hayan realizado elecciones y podemos colocarnos en el escenario de que ya existan también declarados las opciones que recibieron mayor votación y que la persona, pese o agrupación que terminó teniendo una decisión a su favor, en contra de lo decidido por el Jurado Nacional de Elecciones, ya no puede reparar su afectación, ¿no? Porque los plazos son muy acotados. Entonces, la pregunta de si cabe o no un amparo en estas dos instancias o ante las decisiones de estas dos instancias se va a ver en este caso de Lisana Puelles,
que el expediente aparece acá, en donde en este fragmento que identifiqué resume el razonamiento constitucional que se está empleando para afirmar que sí cabe un amparo con las resoluciones dictadas por la JNJ y la JNE. Se dice, sin perjuicio de lo que se expondrá, el Tribunal Constitucional se encuentra en condiciones de afirmar que toda interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales se encuentra exento de control constitucional a través de un amparo, esa interpretación lo califica el TC como una interpretación inconstitucional. En consecuencia, toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará procedente. Bien. Con esto, entonces, se termina precisando de que lo establecido en el 154, de que no cabe o no son revisables las resoluciones, pues sí podrían verse relativizadas. Ahora, es importante hacer una acotación. ¿Podrían ustedes plantear una demanda de amparo contra una resolución judicial, contra una decisión dictada por estos órganos y tener una decisión a su favor, es decir, en la que se demuestra que estos jueces o estas autoridades decidieron no debidamente motivado o afectaron con su decisión derechos fundamentales? La pregunta es, ¿cuál es el efecto de esa sentencia? ¿Hasta dónde el Tribunal Constitucional puede buscar restituir tu derecho fundamental? Aquí va a aparecer un principio muy importante, el principio de corrección funcional, bajo la cual el Tribunal Constitucional va a identificar afectaciones de derechos fundamentales. Pero si se da cuenta de que la restitución de esa afectación al estado anterior requiere de una decisión de un órgano que es competente para emitir esa decisión, lo que va a disponer es, por ejemplo, y esto lo habrán escuchado, que se declare nulo lo actuado hasta el momento en el que se produjo la afectación y termina ordenando a que el órgano que tiene la competencia para tomar esa decisión vuelva a evaluar el caso. Y es por eso de que si bien el TC identifica una afectación, a veces termina, además de exhortar, regresando el caso ante un juez o ante la Junta Nacional de Justicia para que vuelva a emitir una resolución, pero acatando las consideraciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Esto debido a que, si bien el tribunal es el órgano máximo o supremo para interpretar la Constitución, es autónomo e independiente para emitir justicia constitucional en última instancia a través de un amparo, esa decisión tiene que realizarse en respeto de las funciones y atribuciones que tienen otros órganos, funciones y atribuciones que la Constitución ha dado o ha realizado a favor de sus órganos. Entonces, si por ejemplo, en un caso el Tribunal Constitucional termina fallando a favor de una demanda de amparo y demostrándose que la evaluación para la suspensión de un juez o de un fiscal no se dio de manera debida, será cuestionable que el Tribunal Constitucional disponga la restitución de un juez o fiscal. Será cuestionable porque va a aparecer el artículo de la Constitución que señala que es función y atribución realizar la valoración de esta restitución, la de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que también respetar
esas competencias. Por eso que también cuando, por ejemplo, ante un amparo contra un decreto supremo, llega a la conclusión de que el decreto supremo que aprueba un reglamento afecta derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la educación, el Tribunal Constitucional, mediante un amparo, no tiene la facultad para dejar sin efecto ese decreto supremo, pero podría exhortar o podría advertir la inconstitucionalidad de ese decreto supremo con el objetivo de que el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de emitir y cambiar decretos supremos, lo haga. Entonces, esta justicia constitucional también se encausa dentro de los mismos parámetros de la Constitución. No puede ser desbordada. Y finalmente, tenemos el proceso de amparo que se emite durante los regímenes de excepción. Sobre este tema hay que recordar, sé que es mucha información, pero el proceso de amparo es un proceso que incluso durante las clases de derecho procesal, como recordarán, toma muchas sesiones para ahondar un poco en algunas características. Estamos tratando de dar unas pinceladas del panorama amplio que tiene este proceso. Entonces, para recordar cómo puede funcionar un amparo durante regímenes de excepción, debemos de ir a la regulación de los regímenes de excepción. De acuerdo al artículo 138, si no me equivoco, de nuestra Constitución, que es el artículo que regula los regímenes, nosotros tenemos el estado de emergencia y el estado de sitio, ¿no? Dos escenarios que pueden ser activados mediante decreto supremo por el Ejecutivo para suspender nuestros derechos fundamentales. En cada escenario se suspende cierto grupo de derechos fundamentales. Vamos a hablar, para no hacerlo muy largo, del estado de emergencia, porque es un proceso constitucional más cercano, más familiar, por lo que pasó en la pandemia. Entonces, si vamos al artículo 138 de la Constitución Política, voy a tratar de identificarlo para darle una lectura. Ustedes recordarán que se autoriza la suspensión, en el caso de estado de emergencia, se autoriza la suspensión de cuatro derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? La libertad personal, libertad de tránsito, el derecho a la reunión y la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Esos son los cuatro derechos fundamentales. Me corrijo, no es el 138, es el 137. Y ese artículo, como les digo, permite que se suspendan en un estado de emergencia cuatro derechos fundamentales: libertad personal, libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad del domicilio. Como estamos hablando del amparo, no nos interesa libertad personal ni libertad de tránsito porque se protegen por habeas corpus. Nos quedamos con reunión e inviolabilidad del domicilio. Entonces, tenemos dos derechos que se protegen por el amparo que pueden suspenderse durante el estado de emergencia. La pregunta es, ¿puede plantearse un proceso de amparo durante la declaratoria de un estado de emergencia? O incluso lo podemos expandir. ¿Pueden plantearse cualquier proceso constitucional durante un estado de emergencia? La respuesta es afirmativa. Sí podemos plantear procesos constitucionales en un estado de emergencia. Respuesta amplia. Una respuesta más específica. Podemos plantear un proceso constitucional contra los derechos fundamentales que son suspendidos en un estado de emergencia o por los derechos fundamentales suspendidos en un estado de emergencia. Acá pareciera que la respuesta podría ser que no, porque la Constitución está habilitando que pueden ser suspendidos. Y si son suspendidos, yo no podría presentar un amparo ante una limitación, porque la limitación está siendo autorizada por la Constitución. Sin embargo,
como por ahí me parece, advierte Carla, eh, el hecho de que la Constitución habilite, para el caso de amparo, la suspensión de la reunión y la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, no es un obstáculo para yo poder presentar un amparo sobre estos derechos fundamentales. Es decir, si en el contexto de esa declaratoria se da una afectación, sí procede, exacto, sí procede. Entonces, puedo presentar mi amparo porque me están afectando otros derechos fundamentales como mi propiedad, pero también puedo presentar un amparo por los derechos que están siendo suspendidos. Y si bien son derechos que han sido suspendidos, yo presento mi amparo porque pese a que tienen una vinculación con la declaratoria del estado de emergencia, la manera en cómo la están limitando en un caso particular puede ser irrazonable y desproporcional. Ahondo un poco más para ir terminando con la sesión. Durante la pandemia se permitía suspender nuestro derecho a la reunión e incluso se permitía limitar la inviolabilidad del domicilio. Y claro, veíamos los noticieros de que los policías o militares ingresaban a las casas porque había eh, ciertas denuncias de reuniones no habilitadas, no autorizadas, que más bien podían generar una propagación. Pero ¿qué pasaba si se afectaba la inviolabilidad del domicilio en un contexto que era irrazonable? En una casa en la cual vivía una sola persona, en una casa en donde vivía una familia que no estaba realizando ningún acto que pudiese propagar un contagio de COVID. El ingreso a una vivienda en estos escenarios resultaba irrazonable, porque no existía un motivo que justificara o vinculara la restricción de la inviolabilidad del domicilio fundamentada en la declaratoria de estado de emergencia. Entonces, la conclusión es la siguiente. Si durante un estado de emergencia se afectan derechos fundamentales, yo puedo plantear procesos constitucionales por la afectación de estos derechos, incluso cuando son derechos autorizados para suspenderse por la declaratoria. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque pese a que se autoriza, en un caso en concreto, la afectación ha sido irrazonable o desproporcional. La autoridad no ha circunscrito sus actuaciones en los elementos que justificaron la declaratoria o, pese a justificar esos elementos, ha ejercido una fuerza o una decisión muy desproporcional, muy abusiva, que termina afectando de manera desproporcional y exigiendo una tutela constitucional de este proceso. Recuerden que hemos hablado características del proceso de amparo. Me parece por ahí que Reader está alzando la mano. Sí, Reader. Sí, doctora, nos quedan 2 minutos y cerramos. Gracias, doctora. Perfecto. Gracias. Estamos, como les decía, ante un proceso que tiene muchas aristas, muchas particularidades, incluso por los tipos de proceso que se pueden presentar. Es un proceso, me interesa que se vayan con esta idea, que es subsidiario, que no ante cualquier afectación de derecho fundamental la podemos activar. Si bien puede darse una afectación, preguntémonos si hay o no estos escenarios de improcedencia, preguntémonos si somos las personas legitimadas para presentarlo, preguntémonos si el plazo se puede cumplir o no, y ya de acuerdo a cada escenario en específico, habría que explorar la jurisprudencia. Si por ahí advierten un escenario en donde quieren cuestionar una resolución judicial, la resolución judicial tiene que ser demostrada en sus argumentos que deviene en irregular para exigir esta tutela vía amparo contra resoluciones judiciales. Les agradezco por su tiempo.
Por ahí he tratado de responder algunas preguntas del chat, las que he podido ver. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, porque también entiendo que ahorita en un minuto están entrando a la exposición de otro tema sobre otro proceso constitucional. Reader, entonces yo te cedo la palabra y me despido agradeciendo nuevamente por el espacio y la invitación. Muchas gracias, doctora. Y antes de cerrar, porque ya está también el doctor José Reinaldo López Viera en Zoom. Doctora, ¿me logra escuchar? A ver, vamos a ver. Doctora Sí, Julia. sí, sí, sí. Doctora, ya que estamos todavía en amparo, en la sesión número 7 y la primera sesión usted como Diápolis en este diplomado, ¿por qué llevar este diplomado en Derecho Constitucional, Nuevo Código Procesal Constitucional y Derechos Humanos? Gracias, doctora. Me dejas la pregunta, ¿cierto? Sí, doctora. Bueno, primero porque el tema de los procesos constitucionales constituye un tema de relevancia para la formación de cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho, incluso para cualquier persona. Tiene un impacto con nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas. Segundo, porque como pueden observar, los temas y la plana docente elegida también advierte una profesionalización y un despliegue de los temas que ustedes van a poder no solo acceder, sino también con ellos satisfacer los conocimientos mínimos que requieren para poder presentar una demanda de acuerdo al tipo que ustedes desean. Esas serían las razones por las cuales les invito a continuar con estos procesos, con el conocimiento de estos procesos constitucionales. Y para cualquier consulta, me pueden escribir a mi correo electrónico jromeroh@puc.edu.pe